Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios y Padre, gracias, porque eres bueno, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Estoy delante de ti en esta noche dándote gracias por esa buena oportunidad que me das de poder llegar hasta los hogares de mis hermanos. Yo te pido una bendición especial para ellos en el nombre de Jesús, así como también, Señor, por aquellos hermanos que están en tribulación y en prueba en este momento. Tú eres el Dios que todo lo sabe, todo lo puede. Para ti, Señor, de acuerdo a tus planes, que son de acuerdo a tu perfecta voluntad. Sé, oh Dios, que estás haciendo una obra maravillosa con cada uno de los que conformamos tu pueblo. Gracias, Señor, porque todo obra para bien de acuerdo a tu perfecta voluntad. Me pongo delante de ti, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que aquellos hermanos que están en tribulación y en problema, tú los auxilies en gran manera en esta hora. Necesitan ellos ser confortados y ayudados. Aquellos hermanos que tienen problemas familiares, Señor, auxílialos, provéeles el medio. Que tienen familia no convertida, atráelos con el poder de tu gracia en el nombre de Jesús a la experiencia maravillosa de conocer a tu Hijo Jesucristo. Tu palabra establece que todo lo que te pidiéramos orando, tú lo harías, oh Dios. Por eso nos acercamos a ti con plena certidumbre de fe, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, con ese privilegio precioso de poder compartir de la palabra. Aquella palabra que nos enseña el gran misterio de Dios que ha estado escondido por las edades y que el medio que utiliza es Cristo nuestro Señor y Salvador. En Cristo habita la plenitud de la deidad de Dios, y esto es algo que nosotros tenemos que ver y atesorar. No hay otro medio para llegar al Padre, solamente Cristo. Él es el único medio que Dios ha propiciado, porque ningún otro se sacrificó, ningún otro entregó su vida, sino que fue Él el que entregó su vida por todos nosotros. Por eso, gracias al Señor por conocerle, es un privilegio grande el poder hablar de Él. En esta hora yo quiero tocar el capítulo 2 de Segunda Reyes. Es una parte del capítulo 2 que tiene tantas cosas preciosas que las vamos a ver en este momento. Dice el verso 1 del capítulo 2 de Segunda Reyes: Aconteció que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel.
Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, pero callen. Interesante porque cuando ya estos pasajes hablan de Elías y Eliseo, Elías estaba terminando su ministerio, un ministerio grande y precioso, el cual Dios lo envió a Israel para hacer volver al pueblo de la apostasía en que vivía a Jehová Dios su Señor. Ese era el gran ministerio de Elías. Aquí ya era el final del ministerio, después de haber ministrado en reinados tan tremendos y tan fuertes como el de Acab y Jezabel. Reinados de una pareja que practicó la apostasía. Y Acab conocía al Dios de Israel, pero Dios le mostró a Acab varias veces su misericordia, porque Acab pecaba siendo un apóstata, negando, y nunca le puso alto a su mujer, que fue Jezabel, una bruja. Ahora, después de todo lo que Elías ministró en Israel, en ese ministerio precioso que el Señor le dio, ahora viene con Eliseo en el final prácticamente de su ministerio. Y por eso dice que aconteció que cuando el Señor iba a arrebatar a Eliseo al cielo, a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Interesante, porque ya a Eliseo el Señor le había hablado que Elías iba a ser arrebatado. Entonces, estando en ese conocimiento y en esa experiencia, Eliseo no se quería apartar de Elías, sabiendo que el ministerio de Elías era un ministerio totalmente fructífero y poderoso en Dios. Y por eso no se quería apartar de él, Eliseo. Y dice que Eliseo le dice: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron. Quiere decir que era conocido, era sabido de que Elías iba a ser arrebatado. Los hijos de los profetas de Jericó lo sabían. Y los hijos de los profetas de Jericó lo sabían, y los hijos de los profetas de Betel también lo sabían. O sea, era conocido que Elías iba a ser arrebatado. Y como Eliseo era el que andaba con él, no lo quería dejar ahora, porque sabía que había llegado el momento y él no lo quería dejar. Y dice que los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí lo sé, pero cállense, no digan nada. Entonces Elías le volvió a decir a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Esta es una decisión en
la cual Eliseo había visto lo que había en Elías. Y él no quería dejar por un momento a Elías, el gran profeta de Israel, uno de los grandes profetas de Israel. Por eso no lo quería dejar ni un momento, porque él sabía que iba a ser arrebatado. Y dice la palabra que cuando Elías le dice que va a ir a Jericó, y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo, otra vez los hijos de los profetas, y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, callen. Decía, yo lo sé y ustedes lo saben, pero cállense. Esta es una cosa que nosotros la tenemos que saber, pero que no las tiene que saber toda la gente, porque a saber que va a creer. Dice la palabra que luego le dijo Elías, por favor quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Estas son decisiones que valen, hermanos. Decisiones que valen, porque el que se decide por Dios nunca pierde. El que se decide tomando decisiones en Cristo, que son de la voluntad de Dios, nunca pierde y nunca será avergonzado. Y Eliseo tenía esa decisión de andar con Elías hasta el final. No importaba a dónde fuera, a dónde iba Elías, pero él iba con Elías. Por eso Elías le dice, por favor quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Son decisiones que valen. Porque muchas veces el Señor a nosotros nos puede estar llamando a que nos acerquemos al servicio en la obra, y nosotros nos resistimos porque pensamos en que todo se va a volver un problema en nuestra casa, que cómo van a hacer nuestros hijos para comer, que cómo va a ser nuestra esposa con los cargos de la casa. Todas estas cosas no nos hacen a muchos tomar decisiones de servicio en una entrega en la obra del Señor. Aquí Eliseo tenía una seguridad, una convicción firme de no dejar a Elías, y lo siguió, pues dice, fueron pues los dos, y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas, y se pararon al frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Aquí eran cosas sobrenaturales. Hay quienes no les gusta que uno emplee la palabra sobrenatural, pero son cosas sobrenaturales porque están sobre lo natural de los hombres. Que los hombres, al ejecutar el plan de Dios de acuerdo a su perfecta voluntad, se producen movimientos que no se pueden decir cómo Dios los hace, pero uno ve el resultado, uno ve cabal todo lo que Dios hace, aunque no vea todo el proceso de cómo Dios movió las piezas necesarias para realizar su propósito. Por eso le dice, vive el Señor, le dice Eliseo a Elías, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Eso significa que reconocer a un hombre que tiene un ministerio genuino y que Dios le muestra que es un verdadero siervo de Dios, y que él enseña
sin ningún egoísmo ni nada, sino entendiendo que Dios es el dueño de todas las cosas. Y no que posiblemente, sino que le ha llevado posiblemente un discípulo. Porque Eliseo aquí era discípulo de Elías. Y Elías se lo entiende de una manera grande y preciosa. Por eso estas confesiones son tan tremendas. Porque dice, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice, fueron pues los dos. Y llegaron 50 hijos de los profetas. Y se pararon al frente, a lo lejos. Quiere decir que era una expectación, era algo expectante, era algo fuera de serie lo que estaban viendo los hijos de los profetas. A un profeta que iba a sonar por las edades, a Elías, y a su discípulo Eliseo, aquel también llamado a un ministerio profético de milagros. Para ellos era algo grande, y en efecto así ha de ser. Hay veces que el pararse uno con alguien que tiene un ministerio profético reconocido, pero bien reconocido, no de los que dicen que son profetas y no lo son, es de ver cómo Dios lo usa. Es algo grande y maravilloso. Los profetas genuinos. Pero pueden haber profetas que son charlatanes solamente. Hablan de la palabra, pero más que todo son como comerciantes de la palabra. Aquí los hijos de los profetas que se pararon, que eran eran 50 de los hijos de los profetas, se pararon al frente, a lo lejos. También ellos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Maravilloso Dios, que muestra su poder y su gloria a través de un hombre. Elías era un profeta que amaba a Dios con las debilidades que los hombres tienen. Por eso habla la palabra de las debilidades de Elías. Porque cuando uno lee el capítulo 1 que habla de la vida, del final de la vida de Ocosías, el rey de Israel. Ocosías era hijo de Acab y Jezabel. Y dice la palabra que Ocosías nada más reinó 2 años. Porque él hizo un reinado tan malo, pero tan malo, que Dios lo tuvo que detener. Y como lo detuvo fue que él cayó del segundo piso de su sala, dice. Él se cayó del segundo piso de su sala. Y quedó malherido, quedó muy mal. Pero estando muy malo, Ocosías, dice que le dijo a uno de sus capitanes, le dijo que fuera a consultar a Belzebú. ¿Y quién era Belzebú? El dios de las moscas. En eso había sido enseñado Ocosías en la rebelión de Acab y de Jezabel su madre. Y dice que este capitán salió con 50, porque según ellos iban a consultar a Belzebú. Pero en el camino les apareció Elías, porque el ángel de Jehová le había dicho que ellos iban a consultar a Belzebú, pero que le fueran a decir a Ocosías que él no iba a salir de esa enfermedad, sino que se iba a morir. De lo que había sufrido, él no iba a salir. Entonces dice la palabra
que cuando ellos llegaron con Ocosías a darle esta noticia, él envió un capitán de 50 hombres a decirle a Elías, a llamarlo, porque él todavía hacía gala de ese rey. Como quien dice el rey que vayas a él. Cuando Elías oye esto, dice: si yo soy profeta de Jehová, que descienda fuego y los consuma. Y desciende fuego y los consume al capitán de 50 con sus 50. Y así sucede con el otro grupo a cargo de un capitán que consume el fuego que hace descender Elías sobre ese segundo grupo. Entonces Elías era conocido como un profeta genuino, pero con debilidades. Porque cuando el Señor le habla, porque lo manda a llamar por un hombre que sí tuvo temor y lo reconoció como profeta de Dios, entonces Elías fue con este rey Ocosías y solo llegó a decirle: bueno, de esta no saldrás, porque tú consultaste al Dios de las moscas, como que no hay Dios en Israel, dice Jehová, te vas a morir. Ese era el mensaje que tenía Elías. Profeta tremendo, lleno de poder y de gracia que Dios había dado a Israel. Por eso dice la palabra, que viendo todo esto que había hecho Elías, ahora andaba con Eliseo, su discípulo, y no lo dejaba a Eliseo, porque hasta que llegaron aquí al Jordán, en los pasajes que estamos leyendo, se pararon junto al Jordán y se pararon al frente a lo lejos, dice. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y lo golpeó, y golpeó las aguas. No es fácil, o casi no se ve, que un río se detenga para que pasen dos hombres, sino que cuando Elías dobló su manto y golpeó las aguas se apartaron a uno y a otro lado, para que pasara Elías y Eliseo en seco. ¿Cómo ha de haber sido todo aquello, mis hermanos? Maravilloso ha de haber sido ver que un río se detiene, como cuando el mar se abrió porque Moisés levantó la vara y que el pueblo de Israel pasó en seco el mar rojo. Esto solo el Dios que tenemos lo hace. Solo el Dios que cuando invocamos el nombre de Jesús, Él lo hace. Y dice que sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Palabras contundentes de tremendas decisiones. Y esas decisiones son definiciones que marcan el camino de cada hombre. Así como hay hombres pusilánimes que no pueden tomar decisiones. Decisiones triviales no pueden tomar. Mucho menos ya cuando se trata de tomar decisiones por un servicio de entrega al Señor. Porque el servicio de entrega al Señor se tiene que entender que tiene que ir el hombre muriendo porque se va entregando al Señor para que Él haga la obra en los demás. Aquí le dice Eliseo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Oiga, te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo: has pedido algo difícil.
Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no. Si anteriormente, en los pasajes anteriores decía, vive tu alma, que yo no me aparto de yo no te dejo, yo te sigo a donde vayas. Y es cuando Elías le dice a Eliseo, bueno, si es así, si estás conmigo cuando yo me vaya, entonces te será dado, si no, no. Si antes le había dicho, no, no te dejaré, yo andaré contigo. Ahora, con este ofrecimiento, ya Eliseo veía que no solo se había apartado el río Jordán, sino que también lo tenía que seguir, porque había abierto su boca pidiéndole una doble porción de su espíritu. Decisiones momentáneas, pero que son de grande futuro. Te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo, has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no. Y dice la palabra, que aconteció que mientras iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos. Yo no puedo imaginarme cómo es un carro de caballos de fuego. No haber sido fuego que consumía, sino un fuego especial que llegaba a separarlos para llevarse a Elías. Porque Elías sí había sido notificado por Jehová que él sería arrebatado, porque él lo sabía. Y lo sabía Eliseo, y lo sabían los hijos de los profetas. ¿No será que va a suceder algo así en el arrebatamiento? Que el Señor va a notificar a los hombres. Aunque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero nosotros estamos dentro del plan de una promesa igual. Y en ese plan tenemos que tomar decisiones. Tomar decisiones de santificación. De caminar hacia la santidad. Entregar nuestra vida para la transformación. Para la limpieza y el trabajo que Dios tiene que hacer a nivel de nuestra alma. Porque si nuestra alma está entrando en una santificación por el Espíritu, aquellas batallas carnales tienen que ir bajando. Tienen que ir bajando. Aquellos ratos de ira, de enojo, de violencia carnales, tienen que ir bajando hasta desaparecer. Porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es lo que es necesario hacer. Aconteció, dice, que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo al verlo gritó, oye, ¿cómo ha de haber sido aquello de maravilloso? Algo que quedó escrito para nuestra edificación. Porque nunca más lo vio, dice la palabra, dice este capítulo. Nunca más volvió a ver a Elías. Y agarrando sus ropas las rasgó en dos partes. Asombrado estaba Eliseo de ver el poder de Dios, la fidelidad de Dios con Elías para llevárselo sin ver muerte. Y dice la palabra que entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó luego, deteniéndose a la orilla del Jordán,
tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Ahí estaba con Eliseo. Y dice la palabra que hizo esta confesión: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Pero el espíritu de Elías que reposaba sobre Eliseo era la fidelidad hacia Dios, el amor hacia Dios, el amor a servirle al Dios de Israel. Entonces fueron hacia él y se postraron ante él en tierra y le dijeron: he aquí con tus siervos hay 50 hombres valerosos, que vayan y busquen en dónde está Eliseo, porque es posible, en dónde está Eliseo, es posible que lo hayan arrebatado y cayó por ahí. Dice la palabra que a Eliseo no muy le gustó esta idea. Porque le dijeron: a lo mejor salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños, aquellos que habían salido. Entonces, la palabra establece que lo fueron a buscar por los alrededores y no encontraron a Elías. No encontraron a Elías, sino que lo que sucedió es que dice la palabra que aquellos hombres salieron a buscar a Elías, porque los hijos de los profetas dijeron: ha de andar por ahí, pues a lo mejor por ahí cayó. Y lo fueron a buscar en contra de la voluntad y en contra de lo que Eliseo decía. Y dice que al cabo de 3 días regresaron estos hijos de los profetas, porque ellos insistían en que a lo mejor había sido levantado y que lo habían botado por ahí cerca. Pero no era así. Eliseo, Dios se lo había llevado al cielo, arrebatado. Y cuando volvieron estos hijos de los profetas que lo fueron a buscar, dice que Eliseo les dijo: no les dije que no fueran, porque él les había dicho: no vayan. Él se fue de una vez, pero ellos fueron. Y cuando regresaron, la expresión de Eliseo fue: no les dije que no fueran, porque Elías está con el Dios Todopoderoso y grande. Bueno, mis hermanos, han entrado algunas peticiones de oración, las cuales les damos lectura para orar específicamente por ellas, sabiendo que Dios nos oye y que Dios es bueno. Voy a poner estas peticiones de oración. Voy a mencionar los nombres de los hermanos. Hermana Ruth nos pide oración por la salvación de su hermano Daniel. Padre, estoy poniendo al hermano de hermana Ruth, Daniel, en tus manos. Sabemos que solo tú puedes hacer esta operación, Señor, de manifestarse a su vida. A Jesús, nuestro Salvador y Señor. Haz que se pueda, que el corazón de Daniel se rinda, Señor, a la experiencia de conocer a Cristo, nuestro Salvador. Ayúdale por amor a tu nombre y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Ten misericordia de Daniel, glorifícate en su vida, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Dani también nos está pidiendo oración por la salvación de sus hijos. Padre, sabemos que tus promesas se cumplen. Hermano Dani ha creído en ti y sabemos que hay salvación para sus hijos. Oh Dios, atiende esta oración, Señor, de acuerdo a la herencia que ellos han recibido de parte tuya, porque Dani creyó en ti. Entonces yo te pido por la salvación de ellos, en el nombre de Jesucristo, y nos pide también salvación de su hijo Walter Palma. Ayuda a Walter, Señor, que su corazón se enternezca para conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos. La hermana María del Rosario también nos pide oración por Vladimir Hernández. Yo pongo a hermano Vladimir delante de ti, Señor. Ayúdale. Tú sabes qué es lo que está sucediendo con hermano Vladimir. En el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermana Marisol también nos pide oración por restauración familiar. Señor, envía restauración al hogar de nuestra hermana Marisol. Tú sabes cuáles son los problemas que se han suscitado. Y tú sabes qué necesidad hay en ese hogar de una restauración familiar. Llena de tu presencia ese hogar para la restauración que pide nuestra hermana. También hermana Judith nos pide oración por la vida de su hija Evelyn Alvarado. Y yo vengo delante de ti a pedirte, Señor, a pedirte por la vida de la hija de hermana Evelyn. Tú sabes qué es lo que tiene en este momento Evelyn. Tú conoces todas las cosas, pero derrama de tu amor sobre ella para enternecerle el corazón y que te conozca, Padre. Manifiesta tu gloria en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano Juan nos pide oración por su vida, para que su fe no caiga. Señor, haz que nuestro hermano Juan sea fortalecido en la fe de Jesucristo. Porque si él tiene a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, lo tiene todo. Eso es lo que tu palabra establece. Enséñale que si él tiene a Jesús como su Señor y Salvador, lo tiene todo. En el momento en el que él necesite fe, ahí está el Hijo de Dios, que es el autor. Lleva, Señor, al hijo de nuestro hermano Juan. Manifiéstate en la fe para la gloria de tu nombre, y porque te lo pido en el nombre de Jesús. Hermana Lilian nos pide oración por su vida, por problemas legales. Señor, estos problemas legales los ponemos en tus manos, porque tú todo lo resuelves, Señor. No hay problema que tú no puedas resolver. Tú mandas el corazón de los hombres y ellos obedecen. Este problema de hermana Lilian, yo te pido que tú la auxilies para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermana Glendy nos pide oración por su hogar también, Señor. Visita este hogar, Señor, y pon orden en ese hogar para la gloria de tu nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, y va a huir de ese hogar cualquier desorden que exista. Hazlo, Padre, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Y también nos pide oración por la vida de su hijo Walter Palma. Señor, visita a Walter Palma, necesita de ti. Haz la obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, porque eres bueno. Hoy vengo delante de ti a darte gracias por estos momentos que nos diste, Señor, de podernos acercar a tu presencia por medio de tu palabra.
Bendecimos tu nombre, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Bendecidos sean todos los hermanos que nos acompañaron en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.